Hermanas y hermanos, el Señor esté con vosotros. Escuchamos ahora el texto del Evangelio de hoy, jueves de la segunda semana del tiempo pascual, según el rito ambrosiano. Lectura del Santo Evangelio según San Juan, capítulo 3, versículo desde 7b hasta 15. En aquel tiempo, el Señor Jesús dijo a Nicodemo: «No te extrañes si te he dicho que hay que nacer de nuevo. El viento sopla hacia donde quiere, oyes su rumor, pero no sabes de dónde viene ni a dónde va. Así sucede con el que ha nacido del Espíritu». Le respondió Nicodemo: «¿Cómo puede suceder esto?» Jesús le respondió: «¿Tú eres maestro de Israel y no entiendes estas cosas? Te lo aseguro, nosotros hablamos de lo que sabemos y damos testimonio de lo que hemos visto, pero ustedes no aceptan nuestro testimonio, sino creen cuando les hablo de las cosas de la tierra. ¿Cómo creerán cuando les hable de las cosas del cielo? Nadie ha subido al cielo sino es el que bajó del cielo, el Hijo del Hombre. Como Moisés en el desierto levantó la serpiente, así ha de ser levantado el Hijo del Hombre, para que quien crea en él tenga vida eterna». Palabra del Señor. Un texto no tan largo, pero muy denso. Jesús sigue hablando con Nicodemo. Lo recordamos, Nicodemo era un fariseo, uno de los jefes de los judíos, que a pesar que en este evangelio con la palabra judío no se entiende tanto un grupo étnico o religioso, en este sentido también Jesús era considerado judío, sino más bien aquella parte del pueblo, y de manera particular los jefes del pueblo, que habían rechazado a Jesús y a su mensaje. Bueno, Nicodemo, a pesar de ser de este partido y tener una posición importante como jefe del pueblo, pero evidentemente creía por lo menos en parte en Jesús. Nosotros sabemos que creer no es algo de simple, de fácil, no es que uno cree totalmente o no cree totalmente. Entre creer y no creer siempre hay una zona gris en la cual todos un poquito estamos, porque todos creemos y somos incrédulos, y también lo que dicen que no creen, al final tal vez un poquito creen. Así que dentro esta zona grisa se encontraba Nicodemo, el cual había venido por la noche para que no lo vieran los suyos, donde Jesús, para hablar con él, pero no para ponerlo a prueba, como habían hecho otros fariseos, otros hermanos suyos de la misma organización religiosa laical, sino que él había venido para poner pregunta a Jesús. Había empezado con un reconocimiento importante, diciendo a Jesús: nadie puede hacer las señales que tú estás haciendo si no fuera enviado por parte de Dios. A este hombre que Jesús le había tomado en serio, por ejemplo, no le había dicho: ay, qué hipócrita, ¿por qué no vienes por el día? No, se había puesto a hablar con él y le había dado una revelación importante sobre el bautismo, es decir, que le había dicho que para entrar en el reino de Dios, que cuidado no significa solamente el paraíso, significa entrar en la lógica de Dios, en el mundo nuevo que Jesús ha venido a extrañar precisamente en este mundo, para que ya desde ahora empiece en la tierra el reino de Dios y luego tendrá su cumplimiento en el cielo. Hay que volver a nacer, hay que nacer de nuevo. Y Nicodemo había malentendido, había entendido un volver a nacer físico. En cambio, Jesús se refería a un volver
a un nacer nuevamente en el Espíritu. Significa dejarse regenerar por la Pascua de Jesús. Y precisamente para aclarar esta equivocación, ahora Jesús sigue explicándole que el viento sopla, uno lo siente, pero no logra con su propia fuerza entender por dónde viene y dónde va. Es decir, que el viento es algo de concreto, aunque no se vea, que uno no puede manipular. Es síntoma y señal, signo, el viento de la libertad total y absoluta. Jesús dice, lo mismo vale del Espíritu. El Espíritu viene por parte de Dios, uno no puede manipularlo. El Espíritu incluso convierte en hombre, mujer libre la persona que lo recibe. Y todo esto se puede cumplir en la medida en la cual uno se entrega totalmente al Padre. Nicodemo sigue no entendiendo. ¿Por qué? Porque pertenece a otra lógica. Razona con otra mentalidad. Aquí es interesante la contraposición que Jesús mismo crea cuando dice ustedes y nosotros. ¿Ustedes quién? Ustedes los judíos, los fariseos, la clase religiosa dominante, los jefes de la religión en Israel, los líderes oficiales, precisamente los que al final condenarán a muerte a Jesús. Al contrario, cuando dice nosotros, Jesús está involucrando a su misma persona toda la comunidad. Es evidente que cuando dice ustedes no hablan de lo que no conocen, al contrario, nosotros hablamos de lo que conocemos y que hemos visto, concretamente no puede referirse a los discípulos, solamente Jesús, que es el Hijo de Dios, ha visto a Dios. Pero como la comunidad, los suyos, los discípulos, de aquel tiempo, pero de toda época, hasta nosotros incluso, no hacemos algo diferente que transmitir el testimonio de Jesús, entonces Jesús puede asociar a los suyos su persona en un nosotros. ¿Por qué? Porque el testimonio que Jesús ha venido a traer, el que solamente conoce a Dios, pero también nosotros lo anunciamos junto con Él. ¿Por qué? Porque no hablamos de lo que no conocemos, evidentemente, pero sí de lo que hemos escuchado por parte de Jesús. Y Jesús dice una vez más la razón definitiva por la cual nuestro testimonio es verdadero y la mentalidad, la palabra de lo que se oponen al testimonio de Jesús no lo es. Dice, porque nadie ha subido al cielo, sino es Él que bajó del cielo, precisamente Jesús. El Hijo del Hombre. Jesús siempre habla de sí mismo en tercera persona, identificándose con la figura del Hijo del Hombre. Esta figura un poquito misteriosa, de la cual había hablado primero el profeta Ezequiel, después el libro de Daniel, uno que tenía semejanza humana, pero al mismo tiempo bajaba de las nubes, es decir, que tenía algo de divino. Claro, en el Antiguo Testamento la cosa se queda en el misterio, una figura muy misteriosa. En cambio, nosotros en el Nuevo, después del Nuevo Testamento, podemos reconocer en esto Jesús, que es Hijo de Dios, eternamente hijos de Dios, y por eso comparte con Él la naturaleza divina, que pero se encarnó, y por eso comparte con nosotros la naturaleza humana. Y Jesús añade algo que para las orejas de un hebreo es escandalosa. Yo creo que nosotros tendríamos que esforzarnos de salir un poco de nuestro conocimiento, incluso de nuestra fe, para entrar en las robas de Nicodemo, un
verdaderamente hebreo para sentir, no solamente escuchar, sino que sentir el escalofrío que le daban esta palabra. Dice que como Moisés en el desierto levantó la serpiente, se refiere a un episodio del Éxodo cuando muchas serpientes por castigo habían envenenado, mordían a los hebreos que estaban escapando en el Éxodo y los que se quedaban mordidos morían, pero en cambio Dios en un hecho de perdón había encomendado a Moisés de construir una serpiente de bronce, ponerla en un palo y todos los que habían sido mordidos por la serpiente, si miraban con fe a esta serpiente de bronce, se sanaban. Una curiosidad, esta es la razón para que hasta el día de hoy el símbolo de muchas farmacias es precisamente una serpiente alrededor de un palo, de un bastón. La serpiente como símbolo de salvación. ¿Por qué? Porque esta serpiente de bronce realizada por Moisés en el desierto, bajo orden de Dios, salvaba a los que habían sido mordidos por una serpiente. Bueno, Jesús se paragona a la serpiente diciendo que como Moisés levantó la serpiente en el desierto, el Hijo del Hombre tendrá que ser levantado. La referencia es a la cruz, cuando será levantado la cruz, porque de esta manera podrá derramar la vida a todo el mundo. El escándalo consiste que, según los hebreos, el Hijo del Hombre tenía que venir con un poder inmenso, porque era el poder de Dios, del Todopoderoso, para aplastar a todos los enemigos y de esta manera instaurar el reino de Dios. Al contrario, Jesús habla de un Hijo del Hombre que viene para ser levantado, para ser crucificado. Esto confunde definitivamente el pobre Nicodemo, evidentemente, pero es una perspectiva que también rechazan los apóstoles. Y el día del Viernes Santo todos se quedarán escandalizados. Nicodemo, precisamente aquel día, con José de Arimatea, irá donde Pilato, para vacar el cuerpo de Jesús, de esta serpiente divina, de la cruz y sepultarla. Solamente después de la resurrección, a los que estarán dispuestos a recibirlo con fe, a recibir su espíritu, para utilizar la misma palabra de Jesús, solamente los que estarán dispuestos a renacer por medio del Espíritu en el bautismo, que nos comunica el don de la Pascua, que es vida nueva derramada por el resucitado, se aclarará definitivamente todo el sentido de este proyecto misterioso, paradoxal, increíble de Dios. Será claro cómo la que aparentemente había sido la más vergonzosa derrota, al contrario, será la más grande y maravillosa salvación. El Señor esté con vosotros. Kyrie eleison, Kyrie eleison, Kyrie eleison. Os bendiga Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén. Haciendo tesoro de estas palabras de Jesús, hacemos un momento de memoria de nuestro propio bautismo. Nosotros, no por mérito, sino que por gracia, hemos renacido de nuevo, por obra del Espíritu. Hacemos memoria de nuestro bautismo, tal vez con sentido de agradecimiento a la persona por lo cual fuimos bautizados, el sacerdote, los padres, los padrinos, la comunidad, y tratamos de vivir en el mundo por lo que realmente somos, gente bautizada en Cristo.